Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar, y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en MXN, su televisora. Mi nombre es Lilia Arellano, su programa es Fuego Cruzado. Y bien, pues ya se habrá usted dado cuenta que el tema son los salarios. Estos grandiosos 20 pesotes que proponen los empresarios como incremento salarial. Y bueno, tal vez no causaría tanta irritación si no es por su afirmación de que con estos 20 pesotes, bueno, pues ya tendremos acceso a una canasta alimenticia que nos permita estar bien nutridos, ya podemos contar con casa propia, vamos a poder pagar los pasajes, la escuela de los niños. Oiga, son 20 pesos maravillosos. Así que vamos a ver si nuestros invitados de este día pues opinan lo mismo, o qué hay al respecto. Noel Pérez, ¿cómo te va, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A punto de desaparecer. Bueno. Con todo y delegación. Está el proceso, está la expectativa, veremos las indicaciones del Congreso de la Unión. Javier Cid Flores, vicepresidente de la Coparmex. ¿Qué tal? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. De la misma manera, pues un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Martiniano Maldonado, secretario del Trabajo de la CROC, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. ¿Cómo te va, Martiniano? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación, Lilia. Tú siempre tan seriecito, tan calladito, pero a la hora que hablas, ¿verdad? No. Bueno, pues los 20 pesotes. Sí, Lilia, mira, la verdad es que en Coparmex... La verdad es que no hay verdad. Bueno, a diferencia de muchos organismos empresariales, creo que Coparmex ha sido uno de los sindicatos patronales que más empuje le ha dado a la alza del salario mínimo. Como bien dice, sabemos que la realidad es que 88 pesos no te alcanzan, 100 pesos no te alcanzan para hacer frente a las necesidades básicas de cualquier familia mexicana. Creemos que lo correcto es pugnar por la justicia y sobre todo por la equidad en el tema de los salarios. Sabemos que también en México nos duele el tema de la pobreza, estamos hablando de más de 50 millones de pobres en México y esto ha afectado gravemente a la productividad del país. Somos de los países dentro de la OCDE que más bajo tienen el nivel salarial con respecto a otras economías similares como Chile, como Hungría inclusive. Esto no solamente se ve reflejado en el día a día, sino también en las empresas, porque pues al no tener colaboradores que tengan una calidad de vida suficiente, también repercute en la competitividad. Y Coparmex ha tomado este tema y lo ha puesto en el debate, no solamente en el ámbito nacional, sino en todos los centros empresariales que están en la geografía del país, pugnando por una revisión, un análisis, sobre todo profundo, porque sabemos que el salario mínimo es un tema que pues tiene varias aristas. Por comentarte un momento, Coparmex al inicio de esta lucha trazó un plazo con una visión hacia el 2030. ¿En qué consiste brevemente? Primero, la lucha era desindexar el salario mínimo de todas las regulaciones que tenemos. Como recordarán, todavía hace unos años, el salario mínimo era una unidad de medida que se basaban en diferentes multas, recargos, todo. Y no solamente eso, también los créditos del Infonavit, por ejemplo, que todavía estaban considerados en salarios mínimos. Y bueno, esto que las prerrogativas, por ejemplo, de los partidos políticos, que también hay una fórmula que tiene que ver el salario mínimo.
Y todos estos contextos, pues lógicamente impedían, o eran los famosos contextos que ponían como obstáculos para poder hacer una revisión al salario mínimo. Coparmex se planteó hacer una propuesta de desincorporar esto, y es que surge también hace unos años esa reforma que ya se desindexa lo que es el salario mínimo y se crean las famosas UMAS, ¿no? Esto, pues lógicamente, pues viene a abonar mucho a la causa. Y bueno, ahorita la intención es de que para el 2030 cada año se haga un ajuste. En Coparmex lo que buscamos es que sea un ajuste analizado, que tenga sobre todo un buen sustento, sobre todo para no causar otros efectos, Sí. ¿no? Martiniano. Bien, pues Lilia, mira, nosotros como organización sindical, y hoy en día nuestro diputado federal, Isaías González Cuevas, incluso ha planteado precisamente al Congreso de la Unión que el salario verse alrededor de los 173 pesos. Desde luego con algunas condicionantes, tampoco es la solución, ¿verdad? Porque sabemos que los salarios definitivamente son muy bajos en el país. Sin embargo, planteando este salario, también paralelamente plantea en esta iniciativa que por lo menos 30 productos de la canasta básica no suban de precio, o sea, sean controlables. Dentro de esto, pues viene siendo precisamente el arroz, el frijol, o sea, que sean regulados, ¿verdad? Que no suban de precio, para que evitemos precisamente un tema inflacionario, que es lo que muchas veces temen, de que al subir los salarios viene una escalonada, obviamente, de precios y como consecuencia, pues bueno, un tema inflacionario. Entonces este planteamiento se da precisamente para regular o equilibrar de alguna forma lo que hoy en día tenemos, porque de nada sirve también de que se incremente un salario cuando los productos básicos suben un 30, un 40, hasta un 50%, quizás más. Entonces, esto obviamente pues impacta precisamente en el bolsillo de los trabajadores, en el bolsillo de las familias. Así es que regulando estos precios al consumidor en este sentido, bueno, pues se pararía con esa misma escalada de precios, pero un control efectivo, que la Profeco, que las instituciones hagan su papel, actúen realmente para controlar estos precios que pues no deben de subir. Creo que esto pudiera de alguna forma equilibrar hasta cierto punto, y obviamente estamos hablando de salarios mínimos, porque bueno, hay otros salarios que están los mínimos profesionales, que en consecuencia pues también deberían Que ya de nadie tener los obviamente. aplica, ¿eh? Claro, ya nadie los aplica, pero que también de alguna manera, pues bueno, esto seguiría teniendo una forma de poder, márgenes de negociación también en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues es lo que nosotros consideramos. Lili, bueno, pues a mí me gustaría primero hacer un poco de contexto histórico de lo que ha sido el salario mínimo, sobre todo en esta administración y las anteriores, en donde hace algunas décadas prácticamente cada estado tenía su salario mínimo. Era una gran diferencia el norte con el centro y el sur. Recordarás que hace una década teníamos 3 salarios mínimos, 3 áreas geográficas. En el 2014, si no me equivoco, se transforman y solamente quedaron 2 áreas geográficas. Y en ese mismo año lo que continúa es que se genera un solo salario mínimo general en todo el país, que es un proceso que sí es cierto, es real lo que comentas. Las familias mexicanas muchas veces en un porcentaje muy alto no tienen un salario digno, y bueno, pero todo es aunado a este proceso que quisiera ir teniendo en consecuencia. Inmediatamente de que se logra un salario mínimo general en el país, en el 2016 se conlleva lo que mencionaba Javier Chips, la desindexación
del salario mínimo como unidad de medida. Y una vez hecho esto, se crea la unidad de medida y actualización, la UMA. Hay una ley que la reglamenta y que está sujeta al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que bien dice Martiniano, luego no va aparejado los valores de los productos, que a veces son a nivel internacional, se alejan un poco de la inflación o viceversa y del propio salario. Son factores independientes que muchas veces no van concatenados con el crecimiento de un país o el desarrollo económico y social de un país. Una vez desindexado, se logra determinar que los créditos hipotecarios del Infonavit, del ISSSTE, quedaran fuera de lo que es el salario mínimo y se dejara de una manera libre. Y es entonces que podemos hacer como resumen que afortunadamente, digo afortunadamente, que aún falta mucho por hacer, el salario mínimo en lo que va del 2013 al 1 de enero de 2018, que es cuando tuvo un aumento más significativo en lo que va a ese sexenio, ha tenido una recuperación del 19.6%. Este aumento no se había dado en más de 48 años, hablando de la necesidad que el gobierno federal observó de que tenía que hacerse, pero tiene que ser un proceso. ¿Por qué? Y me explico por qué. Cuando el salario mínimo sube, aumentan muchas cosas, Este último aumento que hubo y que fue en diciembre, que debería ser en enero, se crea un monto independiente de recuperación, el cual le da al salario 5 pesos de manera directa. Y la Comisión Nacional de Salarios le otorga el 3.9% de aumento y queda en 88.64, si no me equivoco, cuando estaba en 80.04. Y hablando de la UMA ahorita está en 80.66, si no me equivoco, mucho menos que lo que es el salario mínimo actualmente. Es decir, hubo un aumento porcentual del 3.9. Y ese aumento, que cito, es el que se determina muchas veces en los convenios colectivos que manejan los sindicatos de trabajadores y es lo que aplican en las retabulaciones de esos convenios. Imaginemos que de un solo golpe le aumentemos al salario hasta un 10%. Es el aumento que tendría para los empresarios toda la planta laboral sindicalizada. Por eso bien mencionaba el vicepresidente de la Coparmex que debe seguir siendo paulatino este crecimiento. Si nos ponemos en el contexto mundial, estamos al lado de la primer potencia del mundo y siempre nos comparamos con la primer potencia del mundo, que su salario por hora es superior a los 130 pesos, si no me equivoco. Canadá, su salario por hora es aún mayor, de 140 y tantos pesos por hora, pero son potencias mundiales. No siempre nos comparamos con este tipo de actividades. Pues sí, Noel, porque para otras cosas también tienden a la comparación. Se tiene que hacer esto porque eso se hace en los países del primer mundo. Tenemos que hacer esto otro porque eso se hace en los países del primer mundo. Entonces no veo por qué este tendría que ser excluyente. Sí. Al contrario, tendría también que ser un seguimiento y un objetivo a cumplir, ¿no? Tener los salarios de todos estos países con los cuales pretendemos, de manera falsa, errónea, mentirosa, compararnos, ¿no? Y todo ha sido pues para proteger grandes proyectos que han incrementado los niveles de corrupción y que han enriquecido solamente a unos cuantos. Sí, por eso mi intervención inició que es una realidad lo que mencionas, se necesita mejorar el salario, pero debe ser en forma paulatina. Y continuando con mi comentario para concluir mi contexto a nivel internacional, por ejemplo, Guatemala, su salario mínimo anda en 239 pesos, ahí lo toman en tres partes, el salario mínimo agrario, no agrario y de manufactura, si no me equivoco, son tres, y es un salario de 90 puntos tantos. Los quetzales valen más que el peso mexicano, valen 2 puntos y fracción. Si lo transformamos en salario mínimo en Guatemala, es de 239 pesos. Y observamos caravanas saliendo de Guatemala. ¿Qué quiero concluir con eso? Sí, el salario mínimo necesita seguirse fortaleciendo, recuperando su valor. Pero también es cierto que tal vez las preguntas deberían replantearse, porque primero tiene que ser la inversión, la capacitación y después vendrán los mejores salarios. ¿Por qué lo digo esto? Yo cuando empecé a trabajar jamás me pagaron en salarios mínimos, nunca me dijo vas a ganar 2, 3 salarios mínimos. El Seguro Social menciona en sus datos oficiales, que son los que se están manejando, que la mayoría, y hablando de Quintana Roo, la mayoría de los quintanarroenses ganan entre 3 hasta 5 salarios mínimos.
Es cierto que un promedio de 84,000 personas en Quintana Roo ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo, según datos del INEGI y de la propia plataforma laboral. Son los datos que tenemos en Quintana Roo. Pero lo que generalmente gana el quintanarroense, hablamos del 43-45% de los quintanarroenses, son de 2 a 5 salarios mínimos. Esa es la realidad, pero te reitero, yo replantearía las preguntas. ¿Cuánto gano yo y por qué gano eso? Entonces, ahí podría venirse dando alguna respuesta en lo personal a lo que podemos ir teniendo como salario o ingreso personal. Bueno, pues vamos al corte porque obviamente yo no estoy de acuerdo con la posición de ninguna de ustedes. Las tres me parecen alejadas de una realidad que estamos viviendo día con día. Algunos se manejan porque son los intereses políticos los que prevalecen, otros porque, bueno, pues se estudia un campo laboral sobre el papel, sin ver realmente que esta secuencia para lograr salarios más atractivos, más dignos, no la podemos tener en México en tanto los niños sigan pues abandonando las aulas de la primaria. Y también me parece pues que es una actitud hipócrita de los patrones, aunque no sometería este juicio a todos, porque apenas sí algunos medianos y pequeños empresarios, industriales, comerciantes logran sobrevivir y un incremento salarial aplastante pues terminaría por cerrar sus fuentes de trabajo y generaría una situación muchísimo peor. Pero sin embargo, ni autoridades, ni sindicatos, ni patrones han luchado por el desplazamiento que ha hecho la tecnología, por el mal uso que se ha hecho de la tecnología, por el desempleo generado por la tecnología. En el caso de tu líder sindical, pues ha pugnado hasta por la desaparición de prestaciones que marcaron la lucha obrera de muchos años y han permitido y usan, como les viene en gana, las outsourcing y las pagadoras para evadir impuestos, para dejar de dar prestaciones a sus trabajadores. En fin, creo que el salario mínimo es apenas la punta de una gran madeja que, pues, miren ustedes, curiosamente serán los Estados Unidos los que los tengan que obligar a ver qué hacen, pero van a tener que cambiar su ley laboral, incrementar sus salarios, si es que se desea la firma del famoso tratado que ya cambió de nombre, TEMEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y me parece que ahí sí, abuelita, soy tu nieto, ¿verdad? Va a tener que ser a fuerzas. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Yo no me ha tocado ser testigo, por desgracia, de la existencia de líderes sindicales que realmente luchen
por traer mayores beneficios a sus trabajadores. Y en esto, pues necesito hacer un paréntesis en el caso del Bester Gordillo. Ha sido extremadamente criticada cuando lo que hizo fue trabajar como líder. Ella trabajó para los suyos, para los maestros. Si el gobierno dobló las manos y le dio todo lo que ella quiso, eso es problema del gobierno. Ella lanzó la caña y pescó, ¿verdad? Entonces, pero no es una situación que yo vea con los petroleros, con los electricistas, con los telefonistas a medias, por esto de tener ahí unas acciones fantasma de las cuales nunca reciben utilidades, etcétera. Pero CTM y CROC hace mucho tiempo que se alejaron de esta lucha, hace mucho, mucho tiempo. Entonces, la presentación, por ejemplo, de un salario de 180, el hablar de tener los precios, pues indiscutiblemente que son buenas medidas, ¿no? Pero, ¿quién determina cuál es la canasta básica? ¿Un jabón no es canasta básica? ¿El papel sanitario no es canasta básica? Pues no solamente se trata del arroz y del frijol, No. se trata de productos de limpieza pues que son necesarios porque de otra manera cunden las epidemias. Recuerdo cuando los diputados decidieron que el salmón era un producto de lujo, cuando en esos momentos el precio del salmón era del pescado más barato porque nadie lo consumía, ¿no? En fin, ¿quién determina esa canasta básica? ¿Por qué nunca la han incrementado? ¿Por qué no han exigido la existencia de tiendas reguladoras y no estar esperando a hacer una larga fila ahí en la Profeco porque me vendieron el frijol 2 pesos más caro, nadie va a ir? Teníamos a la Conasupo, fíjate, para llegar a extrañarla. Sí, claro. Era la tienda reguladora de precios. Así es. Sí, solamente déjame hacer alguna acotación, Lilia, en cuanto a lo que comentaba hace rato, ¿no? Que mi líder ha propuesto la desaparición de algunas prestaciones, lo cual, no concuerdo mucho con el comentario, porque, sino por el contrario, creo que si algo hemos hecho aquí en la organización, hemos precisamente trabajado de manera permanente para mejorar precisamente esos salarios, tan es así la propuesta que hay. Pero por otro lado, efectivamente los salarios o los incrementos salariales que se plantean año con año, pues obviamente para nosotros es una referencia. Pero ¿para qué? Obviamente para las revisiones de contratos colectivos de trabajo. Y en las revisiones de contratos colectivos de trabajo no tenemos hasta la fecha algún contrato que esté revisado por abajo de los salarios que marca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ese punto de referencia. Pero además de esto, buscamos prestaciones que también ayuden al trabajador. Pero permitieron, por ejemplo, que les quitaran los vales, que dice que porque ya no iban a ser deducibles de impuestos y entonces ya los empresarios decidieron retirarlos. Los vales eran una aportación importantísima. No, pero sí, me disculpe, pero ahí mira, los vales están, por ejemplo, los vales, obviamente por la misma ley de seguridad social, están topados hasta el 40% del salario, es lo que deben de dar. Sin embargo, nosotros en todos los contratos colectivos de trabajo que tenemos vales, tienen los trabajadores vales de despensa, tienen fondos de ahorro, tienen becas para sus hijos, tienen transporte, obviamente el tema de la alimentación que les dan las propias empresas. Entonces, son seguro de vida, o sea, son prestaciones adicionales y que obviamente buscamos que estas prestaciones sean, sobre todo en cuanto a vales de despensa y el fondo de ahorro, es algo que llega de manera Ustedes tienen directa. el área de la construcción también, ¿no? Tenemos el área de la construcción también. Y yo no he visto que ningún albañil que se cae y se mata, su señora diga, me entregaron el seguro de vida, Por supuesto, claro que sí, tiene seguro de ¿Y vida. entonces por qué no se los pagan? Eso siempre cuando pues pasa algo, se les paga, ¿eh? Nosotros tenemos incluso el acuerdo con la aseguradora que ¿Cuál es? tenemos. No vaya a ser MedLife. No, es la latinoamericana con quien tenemos, vamos. Incluso tienen unas oficinas
en nuestra central obrera precisamente para que les paguen y cumplan. Porque el problema de las aseguradoras, ¿sí?, es que efectivamente, lo que bien comentas, luego a veces no les pagan o le hacen dar la tramitología es bastante. ¿Cuántos trabajadores tienen más o menos acceso a estos beneficios que estás refiriendo? Los que tenemos afiliados, que son alrededor de 40,000 compañeros que están afiliados y que tienen ese seguro de vida. Quiero decirte, quiero puntualizar, que en este caso muy particular, cuando un trabajador entra a laborar a una empresa, desde el momento en que va a ingresar, el trabajador está asegurado. ¿Cuál es la cantidad? 87,000 pesos por muerte natural, lo doble por muerte accidental y lo triple por muerte accidental colectiva. Es el seguro de vida que tiene un trabajador. Entonces, estos seguros de vida, incluso en las negociaciones que hacemos, cuando revisamos los contratos, son pagados en su gran mayoría por los propios empresarios. Buscamos que paguen eso. ¿Cuánto les cuesta al empresario? Les cuesta 2 pesos con 30 centavos diarios por trabajador pagar esa póliza. O sea, no son ni 1,000 pesos al año, ¿ok?, por esa póliza. Entonces, es lo que buscamos siempre, estos beneficios, de tal manera que, bueno, cuando sucede algún deceso de algún trabajador, pues por lo menos la familia, entre comillas, quede sin problemas económicos que ocasiona el deceso de un familiar. Entonces, hemos trabajado en eso, hemos trabajado mucho en lo que planteaba aquí el licenciado Noel, el tema de la capacitación. Él ha sido testigo, sí, incluso con Adrián de la Coparmex, ha sido invitado, cuando entregamos también certificados en competencia laboral. Hemos certificado a las camaristas, hemos certificado a los meseros, a los cocineros. O sea, estamos en permanente capacitación ahí para con los trabajadores, precisamente. En algunos casos, fíjate, en algunas negociaciones que hemos hecho, y te pongo un ejemplo, el Hotel Presidente, por ejemplo. El Hotel Presidente, la camarista tiene un salario mínimo profesional. Quien está certificada en este momento, esa camarista gana 20 o 30 pesos más de lo que gana la camarista que no está certificada. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que hay que también impulsar la capacitación y el incentivar a los trabajadores para que también se capaciten, porque a veces hay desidia o desinterés de parte nuestra también como personas para podernos capacitar. Entonces, en ese esquema, pues venimos trabajando, lo venimos haciendo. Ahora, el tema, yo lo he dicho, el tema de por ejemplo, de las outsourcing, de las pagadoras, no es un problema nuestro. O sea, es un problema que también el mismo gobierno, Hacienda, lo permite, porque incluso se luchó para que las outsourcing fueran, por ejemplo, fueran reguladas a través de la reforma que hubo, la reforma laboral pasada, del 2012. Para que se regulara el negociote de unos cuantos. Pero el tema era peor, ¿por qué? Porque había mucho más, una mayor problemática para el trabajador. Entonces, hoy en día es un problema, por ejemplo, de Hacienda y del SAT, que ellos no hagan su papel, bueno, ya no, eso es otro. Pero no hay reclamo por parte de ustedes. Claro que ha habido reclamos, por supuesto que ha habido reclamos de parte nuestra. Pues cuando le reclamen, invítenme, ¿no? Para que yo oiga. Con gusto. ¿Cómo le reclaman? Con Ahora, gusto. no es un afán de molestarte, No, ni a tu organización. Lo quiero dejar claro. Es una pregunta que al referir tú que tienen 40,000 trabajadores, yo me pregunto, con todos esos beneficios, ¿por qué no los 40,000 votaron por tu líder local sindical, ahora que estuvo en una participación abierta? Digo, pues, estarían muy contentotes, ¿no? Porque no participamos. Acuérdate que a Mario lo bajaron. O sea, no nos permitieron participar. No participamos. Sí se inscribió Mario. Pero en Playa sí se inscribió el de la CRO. Se inscribió Mario, pero bueno, entonces ahí no nos permitieron participar. Bueno, allá la situación un poquito quizás es distinta y diferente por el número de afiliados que tenemos, ahí es menor. Ese es el tema también, ¿no? Muy bien. Bien, Lili. Te digo que es hipócrita la actitud. Se entienden los pequeños y medianos, pero ustedes tampoco nunca protestan. Fíjate, hubo un desempleo atroz en los bancos. Hubo ahora unas alteraciones en la Bolsa Mexicana de Valores que son de mano negra porque
pues definitivamente ningún accionista estaba viendo temblar sus ingresos porque apenas se trataba de una iniciativa, no de la entrada en vigor de una medida, entonces sus utilidades y todo lo demás seguían estando garantizadas. Ha habido abusos empresariales severos, ha habido sustitución de muchos empleados por módulos de cajeros automáticos, por ahora los cobros que se hacen en los estacionamientos, por la aplicación de una tecnología que, si bien es necesaria, nunca ha estado regulada y sí nos ha generado un mayor número de desempleados y además que quienes tenían la posibilidad de tener ingreso y seguir estudiando, etcétera, pues se las cancelaron. Se las cancelaron los estudiantes que trabajaban en los estacionamientos, los turnos de noche, por ejemplo, para cobrar, pues los eliminaron, ¿no? A la gente mayor también que trabajaba en eso. Entonces, nunca ha habido un reclamo de los medianos y de los pequeños, que finalmente son los que soportan la carga de este país, inclusive la tributaria, son los que abren la cortina todos los días, los que llegan a chambear en sus negocios, los que están pujando por sobrevivir, los que sacrifican utilidades, y no hay un reclamo para arriba. Sí, en ese sentido, fíjate que me gustaría compartirte, en Coparmex, ¿qué se ha hecho? Nos queda claro que hay una carencia total de liderazgos, pero también hay una carencia de participación, de representatividad en los organismos. Hace todavía unos años, recordarás que Coparmex hizo un anuncio fuerte al gobierno federal, en esta administración, en el Ángel de la Independencia, precisamente para ir pugnando estas iniciativas, iniciativas de participación ciudadana y sobre todo también el empuje de una nueva cultura salarial y laboral. Yo creo que... Y tributaria, porque sí, si uno de ustedes no paga sus impuestos, le caen, pero como si fuera narco. En cambio, vimos venderse la cervecería Moctezuma, hemos visto venderse las grandes empresas sin que paguen un peso de impuesto. Sí. Y bueno, pues yo creo que las organizaciones patronales y de empresarios y todo eso son los que tendrían que decir, oigan, ¿qué pasó aquí? Claro, y sobre todo también recordar el dato. Mira, en México, cerca del 95% de las empresas que hay en México son pequeñas y medianas empresas. O sea, estamos hablando del peluquero, del de jugos, o sea, son pequeñas y medianas empresas y muchas de ellas, más del 70% familiares. Entonces, los empresarios, así englobando, también son pueblo. O sea, sabemos que estos temas, como el salario, son urgentes y necesarios, pero también conllevan a que el mismo pueblo tenga que participar para poder generar estos beneficios. Sí, pero por ejemplo, ustedes no representaron a tanto tendero que se ha visto dañado con una serie de Oxxos que ya están en cada esquina. Y la entrada de franquicias a tontas y a locas, sin ninguna regulación. Claro. Terminaron con cafeterías, terminaron con muchos de estos comercios nacionales y que, pues, en el caso, por ejemplo, de las tiendas, no solamente es que cerrara la tendera, sino que la señora que hacía los sándwiches para venderlos ahí, deja de tener un ingreso, la que llevaba los panquecitos, la que le trabajaba pues a la de la tienda. ¿Qué es esto? Claro, nos queda claro que la ola de la tecnología pues ha venido a automatizar y sistematizar. Sí, pero no exigen, oigan, el gobierno, déjenlos entrar, pero regúlenlos, o sea, de acuerdo. Pero no hablan. Aquí el tema es que, recordemos, o sea, a lo largo de la historia, estas revoluciones han existido. O sea, lo mismo le pasó a nuestros bisabuelos cuando surgió el automóvil y cuando se creó el teléfono, o sea, el avance tecnológico es algo, la globalización es algo que no podemos detener. Sí, pero el teléfono no dejó sin chamba a nadie, al contrario, generó empleo. No, pero por ejemplo, a los carteros, a los telégrafos, por supuesto que sí impactó. O sea, siguen existiendo los telégrafos. Pero en menor medida. Por lo menos el 60% de los empleados. Así es. Regresando al tema, o sea, yo creo que esto es una gran oportunidad también, para poder ver qué es lo que nos falta. Decías, es imposible compararnos con Estados Unidos en todo, o a las grandes potencias. Yo creo que a diferencia de otras culturas,
creo que México se ha quedado muy rezagado en el tema de la innovación, precisamente originado también por el gobierno que no le invierte nada al tema de innovación. Pero creo que también el sistema educativo tiene mucho que ver. En las escuelas, las carreras que se están enseñando, pues son carreras de toda la vida y no estamos preparando a nuestros jóvenes egresados para enfrentar los retos que tenemos hoy en día y los que vamos a tener en 5, en 10, en 15 años. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los empresarios para poder hacer eso? Nos queda claro que necesitamos generar más empleos, pero también para generar más empleos necesitamos mejorar nuestra cuestión tributaria. Hay una propuesta de este gobierno, porque está en unos días por tomar protesta, de incrementar el salario mínimo al doble, con la reserva de que se pueda generar algunos beneficios en alguna reducción de impuestos para ciertas zonas. Se habla de la zona del norte y se habla posiblemente de la zona del sur. De las fronteras. De las fronteras, ¿no? Eso es positivo. Eso es positivo porque sabemos que existe una paridad y existe una forma de decir, bueno, no impacta tanto al empresario, pero al mismo tiempo también podemos retribuir en mejores salarios. Ese tipo de iniciativas merecen ponerse sobre la mesa, analizarlas y llevarlas a cabo. No dejarlas solamente en el discurso, ¿sí? Estamos en la espera. Nosotros como Coparmex ya tuvimos reuniones con los diputados, con Chucho Pol, con Milre, que son diputados de la fracción del Partido Morena, inclusive con el senador Pech, y vamos en ese camino del diálogo. No hay otro camino. O sea, yo creo que la construcción de estas políticas tienen que ser por esa vía, participar, dialogar y arrastrar lápiz para que se lleven a cabo. De otra manera, pues nada más sería discurso y palabras huecas sin efectos. Vamos de nuevo a un corte, enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¿Qué va a pasar si los Estados Unidos dicen, mientras no exista una regulación, sobre todo para ellos el tema automotriz es el enfoque? Vamos a tener trabajadores de primera, de segunda y de tercera. ¿Hacia dónde puede caminar esto? Sí, los salarios van aparejados con la competencia, con la competitividad, con la capacitación. Y no solo es ese tema, Lili. La única profesión que está certificada y aceptada en Estados Unidos es la de contadores públicos certificados. Muchos estudios que se hacen o se realizan en universidades de México no son reconocidos allá y en Europa. Falta mucho por hacer en varios temas que son importantes, que tienes toda la razón, falta mucho por hacer, pero hay que ir evolucionando, no solo en los salarios, que sí hay un salario mínimo base, pero también hay salarios por oficio, que eso no se habla en México. La camarista tiene un salario, el albañil tiene un salario, que son superiores. No, pero sí lo sabía, sí se impusieron. Que sobre eso hacemos las visitas de inspección y vemos, lo primero es que todos ganen más del salario mínimo. Después nos vamos por cargo u oficio. Yo no sé, fíjate, Noel, si es de verdad necesario los incrementos al salario mínimo o regular los precios de tal manera que lo que se aumente es el poder adquisitivo de los trabajadores.
Yo no necesito ocultarles que estoy vieja, ¿verdad? Bueno, estoy vieja. No, a mí no me causa ningún, al contrario, me siento muy bien de haber vivido tanto. En mis tiempos el salario mínimo era de 16 pesos, pero el transporte te costaba 25 centavos. Claro. ¿Sí? Cuando se pusieron, ya también estás tan viejo Sí, tú. ahí Se te ya ve el pelo estamos muy hechos. negrito, ¿eh? Se te ve más negrito que a mí. Se hace magias. Bueno, cómics, yo creo, ¿no? En fin, el retazo con hueso, ¿no? Costaba 5.50. La sierra, que entonces te vendían unas sierras de este tamaño para hacer la sopa, no las sierras que vemos ahora, que son casi charales de antes, te costaba 3 pesos el Pues kilo. la compra era directa. Ibas al mercado. Era directa. Espérame, ibas al mercado. No había intermediarios. No había tiendas de autoservicio. La primera fue Mercados de Autoservicio, Sociedad Anónima, que estaba en la calzada Ignacio Zaragoza con el Boulevard del Aeropuerto. Y era de los señores Tarraf, que originalmente eran árabes, judíos, y fabricaban pantaletas Pantarraf. Ellos pusieron la primera tienda, pero servía de reguladora para esa tienda y para todas las tienditas que había en todas las colonias. ¿Verdad? La Conasupo era una magnífica reguladora de precios. Pero ¿a qué voy? A que tú podías comer como obrero, fíjate, como ganando salario mínimo, te transportabas, comías carne 2 veces a la semana. El pollo también era extremadamente barato, el kilo de tortillas, en fin, un salario mínimo te alcanzaba para llevar a tu mesa mandarinas y plátanos, ¿verdad? Para ponerle flores naturales a la Virgen de Guadalupe y no ya después suplir la veladora por un foquito y las flores por una cosa ahí tejida. ¿Y qué pasaba? Que el poder adquisitivo era muy importante. Bastaba, ¿verdad? Ya el que ganaba 3 salarios mínimos o una cantidad muchísimo mayor, no sé, 1.500 pesos mensuales al mes o 2.000, ya podía comprar un auto. Es que en la zona urbana, si te vas a un poblado, comes rico, mucho mejor y más barato que en las llamadas zonas urbanas donde vivimos. Y ese ha sido el proceso de evolución de todo. Bueno, de todo en el las mundo, zonas, ¿no? en las zonas campiranas era el autoconsumo, o sea, directo. tú ibas ya años después, a la Hasta hora de ir a trueques, las giras, óyeme, esas salsas de molcajete con frijoles, decía uno, bueno, pues este es un manjar, ¿no? Y su tortilla, y todo lo sembraban ahí. Hoy no hay para eso. Pues los poblados, Hoy no donde hay para afortunadamente, eso. vamos, se come muy rico y muy barato. En nuestras zonas urbanas es donde hay muy intermediarismo y es donde suben. Sí, pero porque los- no hay ninguna los- producción, los porque ningún precios, gobierno los está consumistas. impulsando la producción, Sí, Enoel. el campo. Estamos atrapados en este tobogán en donde es más importante controlar la inflación y que producir en el campo, que hacer nuestros propios productos, que aumentar el poder adquisitivo. Yo creo que esa es la clave, porque el salario mínimo nunca va a alcanzar en la medida en la que se siga degradando el poder adquisitivo. Sí, la oferta y la demanda, los monopolios que comentabas hace un momento, que esa libre competencia luego impides que se planten tantas tiendas que tú mencionabas y ellos se quejan, se amparan y la ley los tiene que proteger porque están generando inversión, están generando, y además esas tiendas que ves en cada esquina tienen un giro único, o sea, son empresas, cada una es una empresa independiente. Así Es un empezaron para registro expandirse, patronal. pero ahora las están recogiendo. Y Igual que que- hicieron las televisoras cuando dieron concesiones en los estados, Sí. que ves que se las entregaban a particulares para que las operaran. Y ya después, una vez que las hacen exitosas, se las recogen. Lo mismo están haciendo los Oxxo. O sea que- Esas unidades familiares que se crearon para que una familia tuviera una tienda y que esa familia la atendiera y que no sé qué, se ha ido eliminando, ¿eh? Las Claro. van readquiriendo. Pues yo no conozco, Lili, un empresario que se quiera hacer de un buen empleado. No conozco un empresario, siempre invierte en él y se le va a ir y ve la manera de subir el sueldo, más prestaciones, otra cosa. El buen empleado, la persona que se capacita. Pero también un empresario me dice, oye, este cuate ni le echa ganas, llega tarde, y luego me han exigiendo que le suba el salario. Entonces, en esos parámetros nos tenemos que observar todos los días,
para entender la necesidad de subir el salario, cierto, pero también la absoluta necesidad que el individuo, el trabajador, se capacite y sea mejor cada día. Hay que observar el nivel educativo. Yo siempre lo he mencionado, he trabajado con el CONACYT o su similar en el Estado, vincular la educación con el mercado laboral. No estamos vinculados. Eso lo he estado platicando hace 5 años, tratar de que los muchachos, y lo quiero decir con mucho respeto, muchas universidades están generando desempleados. De cada 10 jóvenes que egresan, solamente 3, 4 obtienen un empleo inmediato y los otros 6 a esperar o a emplearse en lo que puedan. Es entonces, pues, si el joven lo pide, es que luego van y el joven me pide esta carrera, pero luego el joven se junta en internet o ven o buscan o observan algo de moda y lo piden, pero tal vez no sea lo que el mercado laboral esté necesitando en nuestro estado. Tenemos una planta de barcos en avión muy importante y no hay mecánicos en esa área. Llevan mecánicos automotrices y hunden los barcos porque no saben manejar ese tipo de... Tenemos el segundo aeropuerto más importante del país y no tenemos carreras afines al aeropuerto. Entonces hay mucho por hacer, tienes toda la razón, el salario a mucha gente no le alcanza, pero si me permites dar un ejemplo, yo estudié en Yucatán, tenía de vecinos una familia de 11 hermanos, 3 estudiaron y hoy en día los otros 7 se quejan del salario mínimo, pero los que estudiaron y están preparados no se quejan, se están quejando que quieren prepararse más, quieren salir más adelante para obtener mejores ingresos. Sí, bueno, qué bueno que sus papás les permitieron a esos 3 educarse, seguramente no les alcanzaba el salario mínimo para los otros 11. Fueron los 3 que quisieron. ¿Verdad? Pues nos vamos a tener que ir, Martiniano. Di lo que tú quieras. No me voy a meter. Micrófono libre. Bueno, siempre dices lo que quieres. Que yo no te lo crees es otro boleto. Bueno, pues creo que pues, efectivamente hay mucho por hacer. Digo, no es la salario, pues obviamente con las comparaciones que se hacían hace rato con el vecino del norte, pues, obviamente estamos con nuestros tiempos. O con nuestros tiempos, simplemente, ¿no? Con nuestros tiempos, ¿no? Simplemente pues estamos desfasados pero en contra, vamos a llamarle así, ¿no? Yo por eso hablaba al principio de que esa canasta básica de 30 productos, bueno, pues sean vigilables precisamente por las instituciones para las que fueron creadas. La Profeco pues es una de ellas, ¿no? Que debe cumplir con su trabajo, con su tarea de vigilar, ser vigilantes, de sancionar quienes realmente incumplan con esto y que bueno, la misma comisión que tiene una comisión reguladora, que hay la Comisión Reguladora de Precios al Consumidor, o sea, que también ejerza su trabajo, ejerza la función para la que fue creada y sea vigilante, sea actuante, porque de lo contrario, bueno, pues vamos a seguir, de nada sirve que se incrementen los salarios, sí, porque se va a seguir generando inflación, o sea, no va a haber un control de precios realmente. Entonces, creo que las cosas para buscar ese equilibrio pues, tienen que ir obviamente pues, aparejados. Nosotros pues seguiremos trabajando, buscando tratando de, en las negociaciones, revisiones de contratos, pues, tratando de convencer precisamente al empresario de que, bueno, por lo menos le dé un poco más al trabajador y que sea un aspecto de equilibrio ahí en su fuente de empleo, porque también si tienes un trabajador que está pensando, en lugar de que vaya contento a trabajar a su fuente de trabajo, y si está pensando que con lo que me pagan no me va a alcanzar para dar de comer a mi familia, pues obviamente en cuanto a su salud mental va a andar por los suelos, no va a rendir, no va a ser productivo. Lo que necesitamos en nuestro país es que le metamos también como trabajadores a la productividad, que seamos productivos. Creo que ese es el éxito también de otros países realmente, que la productividad del ser humano, del trabajador, realmente se refleje en lo que hace y que se sienta satisfecho con lo que hace, que le guste lo que haga, porque de lo contrario, pues no vamos a avanzar como tal. Creo que por ahí tenemos que apostarle mucho a la educación, tenemos que apostarle mucho a la capacitación, tenemos que apostarle mucho a la certificación, ¿verdad? Y obviamente pues a la productividad, porque creo que ahí está el éxito de un país y el desarrollo de un país, ¿no?
Y para que les dé envidia, tú y yo comemos bolillos de a 10 centavos. Definitivamente. Conchas, gendarmes, me daban de a ahí, 20 centavos. Me daban 20 centavos de gastada para la escuela. No, hombre, me comía mi torta, mi jugo, o sea, me alcanzaba hasta para mi pasaje, para todo. Sí, claro. Cobraban mis 5 centavos para comprarle fruta ya a mi mamá. Ahora te traigo por lo menos una manzana, ¿no? Sí, así es. ¿En serio? Sí, es. Pues sí, la verdad es que yo siempre he dicho que, bueno, que el peor cáncer que tenemos como país es la corrupción. Es un tema que lacera gravemente a nuestra economía. Y también dicen por ahí que un país no es rico por lo que genera, sino también por la calidad de su gente. Por la educación. Sabemos de antemano que el salario, y aquí hemos coincidido, que es urgente revisarlo y ajustarlo. Pero también sabemos que si no hacemos frente a este tema de productividad, de capacitación, de preparar mejores personas para enfrentar los retos de hoy, no vamos a llegar a ningún destino. Y si siguen habiendo estos altos índices de corrupción que han dañado gravemente a nuestro país, pues tampoco vamos a llegar a ningún puerto. Yo creo que hay muchos mexicanos que tienen buenas intenciones, desafortunadamente encuentran la oportunidad en otros países. Hay mucha fuga de talentos, de gente que al no ver las oportunidades en el país decide salirse y lo logra en otros. Y estoy hablando no solamente en el ámbito empresarial, sino en el deportivo, en el cultural, en el musical. Y yo creo que eso es grave para una economía. Yo veo que este gobierno que está por entrar, el gobierno federal, pues tiene una visión mucho más apegada al tema social, que es algo que es urgente, considero urgente atender. Nuestra sociedad necesita cimientos, necesita que los programas verdaderamente sean ejecutados como deben de ser, evitando la duplicidad, evitando toda esta corrupción, y el principal factor es el buscar el bien común, que esa es una de las banderas que Coparmex tiene, que no solamente persigue los intereses personales, sino también el colectivo. Bien. Con esto, bueno, pues cierro mi participación y te agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Enoel. Muchas gracias, Lili. Recordar que la Ley Federal del Trabajo lo que vela a su origen, a su espíritu, es el equilibrio de los factores de la producción. Por un lado, el empresario con mayor inversión, mejores empresas y, por supuesto, mejores salarios. Por el otro, los trabajadores proactivos, capacitados, profesionales, profesionistas, que puedan generar productividad para la empresa. Este equilibrio es lo que da posiblemente la mejora en los salarios. La línea del bienestar o canasta básica que muchos han mencionado es del 92 pesos según el Coneval, este consejo para la evaluación de estos factores de la producción. Entonces, buscar este equilibrio, y luego el deseo es que el salario siga aumentando, pero en forma paulatina. Hay que cuidar la inversión, hay que cuidar, porque quien genera el empleo es el empresario, no es el gobierno. El gobierno no genera mucho empleo. El empresario es el que genera, y como se dijo, en un 92% son pymes, son mipymes, es la gran mayoría. De cada 10 empleos, 7 se generan en las pymes, en las mipymes, es quien está generando el desarrollo económico. Hay que impulsarlo, cuidarlo, al empresario, la carga de impuestos, la carga de inseguridad, la carga de la tramitología a veces difícil que es en algunas áreas del gobierno, y el trabajador al final del día un mejor bienestar familiar. Es el deseo de todos queremos que vayan mejor las cosas, pero tenemos que ir cuidando los factores, no solo nacionales, sino a nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su participación, y de algo si me convencieron, creo que me voy a ir a capacitar, no vaya a ser que Jorge González me dé golpe de estado, o Hugo Trejo, ¿no? Y me salgan con que ellos sí ya están certificados. Sí, pues yo nomás tengo 3 premios nacionales de periodismo, entonces, bueno, no me queda más que retarlos. A ver, éntrenle. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Señores, nuevamente muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.